Bien, bien, bien. Bueno, Viste que hacen algunas sí, cosas, te están pidiendo últimamente gente para la parte de tratamiento de imágenes satelitales y todo eso. sí, sí. Sí, bueno, por ahí puede ser un nicho como para meterse también, ¿no? Tal cual. Bueno, comenzamos. Ahí está Mati de nuevo. Tema para hoy. BPM. ¿Alguien sabe algo de BPM? ¿Ha escuchado hablar de BPM? Sí, no, nada. ¿Qué tal, Leo? Sí, justo Hola, Nacho. lo vimos bueno, los que cursamos, ¿cómo es? Administración gerencial, vimos un Ajá. poquito de eso, por lo que me acuerdo, es para una forma de diagramar y automatizar procesos, Bien, simular procesos bien, de negocio. bien. Simular, no sé. O sea, si alguna de los que hacen BPM le sigue están simulando el proceso de negocio, eh, por ahí no lo ven con buenos ojos. Pero tiene como dos instancias grandes BPM. Bueno, esperen que les comparto la presentación y arrancamos a charlar un poco y lo grabo así porque Franco me dijo que no venía, así que el grupo de Franco después le trasladará los conocimientos. Esperen que les comparto y arranco la grabación. ¿Están viendo? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a grabar, vamos a comenzar la grabación. Esto era... Grabar. Recording in Ahí progress. va. Bueno, BPM. Nacho me decía que en gerencial habían visto algo. Ese ver algo, ¿qué significa? Que les contaron en teoría cómo funciona, que pudieron ver una herramienta funcionando, que tocaron algo y lo hicieron funcionar. No, bueno, sí, en realidad vimos el concepto general, nos mostraron ejemplos de diagramas de Ajá, modelo de procesos, algunas herramientas que se pueden usar y bien, no vimos nada funcionando en sí. ok. Bueno, parte de eso lo vamos a ver hoy, que es la parte teórica. Vamos a repasar un poco los conceptos teóricos. Para los que pasaron por gerencial, seguramente no haya mucha novedad. Para los que no pasaron, va a estar bueno. Después voy a mostrar, tal vez voy mechando un poco entre la teoría, mostrarles cómo funciona en una herramienta que es Visagi. No sé con cuál trabajaron ustedes o cuál les mostraron, Nacho. Y después van a tener que hacer un trabajo práctico, que es individual, en el que van a hacer un proceso en Visagi y lo van a hacer funcionar. Que por ahí, haciendo el trabajo práctico, por ahí terminan entendiendo un poco más lo que les voy a contar ahora en la teoría. Bien, BPM o Business Process Management. Traducido al castellano sería gestión de procesos de negocio. En la jerga habitual se habla de BPM. Y lo que trata BPM es de mirar a las organizaciones como metodología como un conjunto de procesos. Si ustedes piensan en cualquier organización, van a encontrar un conjunto de procesos funcionando. ¿Sí? ¿Qué es lo que define un proceso? ¿O qué creen que define un proceso? O si pensamos primero en un ejemplo de proceso, después vemos qué es lo que lo define. Cuando hablo de proceso, ¿qué se les viene a la cabeza? Y actividades que se desarrollan en la organización. Sí, en parte sí, pero todas Que, las actividades son procesos. tenemos unas entradas y una o más salidas. Bien, bien. ¿Algún ejemplo de proceso que conozcan, que se hayan cruzado? Los que trabajan tienen que chocarse con procesos como usuarios, digo, ¿no? No digo que sean analistas de procesos, sino como usuarios. ¿En qué procesos intervienen ustedes como usuarios?
como usuarios, como empleados de una empresa, como empleados de una organización. Cualquiera que trabaja está sometido al alcance de distintos procesos. Yo los puedo nombrar, pero quisiera que piensen ustedes a ver si se dan cuenta cuándo están interviniendo en un proceso, cuándo los impacta un proceso. Por ejemplo, cuando, no sé si está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, en el trabajo tengo que generar los tickets a los desarrolladores para que se lo manden a versiones. Eso sería un proceso, digamos, de cómo tengo que generar el ticket para que termine. No sé si sería eso un proceso, o lo que entiendo yo como proceso. Eso parecería, Anto, como una actividad dentro de un proceso. Porque dentro del proceso, que puede ser una actividad o puede ser un subproceso. Dentro de un proceso así definido genéricamente, es algo que tiene un inicio y un fin, y tiene adentro de ese proceso un conjunto de actividades. ¿Sí? Básicamente es un proceso. Y actividad que... Sí, Jorge. Algo muy general, un proceso de compra. Es un ejemplo de proceso. Está perfecto. Sí. Algo sencillo. Sí, no te creas que son tan sencillos los procesos de compras. Una vez que uno se mete a tratar de modelar ese proceso o de implementar, si uno tuviese que desarrollar una herramienta que implemente un proceso de compra, por ejemplo, una herramienta que implementa un proceso de compras son las herramientas de ERP que vimos hace unas clases. Dentro de las herramientas de ERP está, de alguna manera, modelado el proceso. No desde la visión de BPM, sí desde la visión de una parametrización de tablas y componentes que hacen que haya determinadas actividades dentro de ese proceso de compra. ¿Sí? Porque, no sé, les cuento rápidamente un proceso de compra. En una organización mediana o grande, normalmente hay un área de compras que lo lleva adelante, alguien hace un pedido al área de compra, el área de compra, a partir de ese pedido, según el caso, ¿no? Pero lo que tiene por ir por norma, por regla, o por definición de su proceso es buscar 3 presupuestos. De esos 3 presupuestos los guardan en el sistema, los evalúan por funcionalidad o los evalúan digamos, por lo que ofrece cada uno de los proveedores. Después evalúan la parte de precio. Luego se hace a veces una licitación, depende de la compra, lo que se esté haciendo. Si no, de esos 3 presupuestos se elige uno, se efectúa la compra, se manda a facturar, se paga y se obtiene la mercadería o lo que se estaba comprando. Implementar todo eso con muchas variantes y con distintas aristas o distintos componentes, y donde hay flujos, donde hay condiciones que se tienen que cumplir para avanzar para un lugar, o condiciones que se tienen que cumplir para avanzar para otro lugar, se puede abordar desde un desarrollo de software, donde yo hago un proceso y queda como estático ese proceso, y cada vez que tengo que modificar el proceso, tengo que modificar el software que soporta ese proceso, o al menos parametrizarlo, que se da en un ERP, o bien lo puedo abordar como un proceso dentro de una herramienta de PM que tiene cierta flexibilidad y me va a permitir adaptar el proceso en los casos que sea necesario. Cuando les preguntaba por procesos, no sé, los que trabajan en relación de dependencia, cuando hay una liquidación de sueldos hay un proceso. Se inicia un proceso donde se van haciendo distintas etapas, donde se va verificando algunas cosas, en algún momento interviene impuestos y se hace la liquidación de impuestos de toda la nómina de sueldos, se hacen cálculos de retenciones, se descuentan vacaciones si hay que descontar, o se pagan vacaciones si hay que pagar, y esas distintas actividades que están dentro del proceso de liquidación de sueldo forman parte del proceso de liquidación de sueldo. ¿En todas las empresas son igual los procesos de liquidación de sueldo? No. Diría que en casi todas las empresas son distintos los procesos de liquidación de sueldo, porque depende mucho de la dinámica de la empresa, si además de la liquidación de sueldo se incluyen algunos conceptos que son particulares de la empresa, si tienen algunos beneficios que son de la empresa, entonces hay que considerarlos en la liquidación de sueldo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de lo que es el rubro del seguro, hay algo que se llama, es como antigüedad, pero no se llama antigüedad, se llama permanencia, ahí me acordé, y a medida que uno va cumpliendo años dentro de una organización de seguros, va cobrando, a partir del tercer año empieza a cobrar como una especie de, no digo bono, pero es como un plus que cobra arriba del sueldo una vez por año. Cumple un año, no cobra nada, cumple 2 años, no cobra nada, cumple 3 años, no cobra nada, el tercer año cobra, cuarto, quinto va cobrando, y eso es como que es incremental. Si uno se va de la organización de seguro, deja de cobrar eso. Ese concepto que se llama permanencia no está en todas las liquidaciones de sueldos, está en las liquidaciones de sueldos de las organizaciones de seguro. Además de ese proceso, en una organización puede haber muchos procesos dando vuelta, mucho proceso de compra, proceso de venta, proceso de liquidación de sueldo, procesos de manufactura, procesos de desarrollo de software. Hay un montón de procesos dando vueltas dentro de una organización. Uno puede abordar esa organización o mirar esa organización como un conjunto de procesos.
Y ese conjunto de procesos pueden ser implementables, la mayoría, dentro de una herramienta de BPM. ¿Qué es lo que se busca con una herramienta de BPM? ¿Por qué yo lo haría con una herramienta de BPM y no lo hago con un desarrollo tradicional de software? Porque la herramienta misma de BPM tiene cierta flexibilidad que tal vez el software no tiene, por cómo está, de alguna forma, abordada la cuestión. Se busca, cuando uno mira una organización como un conjunto de procesos, de alguna manera, la mejora continua. Y esa mejora continua es tratar de ver cómo los procesos, una vez que los pongo dentro de una herramienta BPM, que se llama BPMS, que la S se pone por suite o system, básicamente, pero es la herramienta que da soporte a esa metodología que es BPM. Esa mejora continua me permite ver al proceso funcionando dentro de la herramienta, encontrar cuellos de botella, encontrar ineficiencias y ver cómo mejoro ese proceso. En una herramienta de BPMS se definen muchas veces los tiempos que tiene que durar cada actividad. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, miren tareas repetitivas o tareas muy de gestión que antes se hacían manualmente. Por ejemplo, no sé, imagínense el ANSES, el ANSES o el IPS que se encargan de hacer jubilaciones, ¿no? Entonces, hay un proceso que es desde que inicia el trámite jubilatorio hasta que la persona se termina jubilando y empieza a cobrar su jubilación. Normalmente hay un expediente, antes era un expediente en papel, ahora creo que tanto en el IPS como en el ANSES lo han digitalizado, entonces es un expediente digital que va pasando por distintas oficinas donde se van completando información, se va verificando información para hacer finalmente la liquidación de la jubilación de una persona que ha llegado a la edad jubilatoria y que ha iniciado el trámite jubilatorio. Cuando definimos una actividad dentro de ese proceso, que es una actividad manual que tiene que hacer una persona, yo puedo establecer, bueno, para mirar una carpeta y esto más o menos son 2 horas que tiene que tardar. Entonces, desde que la persona registra en el sistema que toma ese expediente, bueno, tiene 2 horas para terminarlo, para terminar de hacer su tarea y pasarlo a la siguiente oficina, a la siguiente actividad de proceso, para que continúe todo el flujo de trabajo y la persona que está jubilándose se jubile, ¿no? ¿Qué puedo encontrar cuando yo defino eso, que es el tiempo de duración de una actividad? Que la actividad se desarrolla en menos tiempo o que la actividad se desarrolla en más tiempo. Si se desarrolla en menos tiempo, bueno, tal vez puedo ajustar el valor que estoy poniendo como valor teórico de desarrollo de la actividad y ajustar el proceso. Si se desarrolla en más tiempo, tendría que ver por qué esa persona está tardando más tiempo. Lo importante es que lo que se registra es el tiempo desde que inicia la actividad hasta que termina la actividad. Eso lo hace automáticamente la herramienta de BPM o el BPMS. Entonces, de alguna manera, puedo mirar esos tiempos, puedo ver si tal vez tarda mucho porque es una persona que se distrae, porque yo miro a las otras personas tardan menos que hacen la misma tarea. O tal vez puede ser que esa persona tenga alguna dificultad, no sé, tiene alguna dificultad para caminar, entonces el desplazarse de escritorio a otro le lleva más tiempo. Poder medir todas esas cuestiones hacen que los procesos se puedan volver más eficientes. A medida que yo voy observando esas variables, puedo ver si me falta una persona, si esa persona me está sobrando en el área y puedo reubicarla y hacer que haga otra tarea y en esa tarea sea más eficiente. Se pueden mejorar los procesos desde distintos aspectos. Ver si hay alguna tarea que no tiene sentido hacerla, porque hay un control que se está haciendo que tal vez ya se hizo en otro lugar. Entonces, cuando yo visibilizo el proceso, porque lo modelo, que es la primera actividad que se hace en los procesos, cuando modelo el proceso, puedo detectar si hay algo que se está haciendo que no tiene sentido hacerlo. Dentro de una herramienta de BPM, lo primero que hago es modelar el proceso, que me sirve como documentación, pero también me va a servir ese mismo modelo para ejecutarlo. Y eso por ahí es la ventaja de una herramienta de BPM. Por ahí complementando lo que decía Nacho, cuando hablaba de simulación de procesos, tal vez cuando él hablaba de simular un proceso es de modelar el proceso, que es ver cómo queda dibujado el proceso. Si nosotros dibujáramos el proceso, no tendría sentido toda esta clase, porque es como lo mismo que hicieron con UML durante toda la carrera, es dibujar un proceso, es entender cuáles son los componentes de UML que pueden dar soporte a eso, y dibujarlo, y es de alguna manera un diagrama más documental o de documentación de un sistema. Que no está mal, porque en muchas organizaciones se inicia o se introduce el tema de BPM comenzando a modelar los procesos y a definirlos los procesos. A definirlos y a documentarlos dentro de una herramienta que puede ser una herramienta de BPM. Pero documentar una herramienta de BPM o documentar en una herramienta como no sé, el Enterprise Architect que han usado tal vez, o alguna otra herramienta que les permita modelar en UML, van a encontrar algún gráfico en UML que les permite dibujar
Cuando yo digo modelar es dibujar procesos. Y en ese dibujo del proceso queda el proceso documentado, queda hermoso. Pero si yo quiero implementar después ese proceso en una herramienta, tengo que usar eso como input, ¿no? Ese modelo que hice. Tal vez la ventaja de BPM es que el proceso que yo dibujo dentro de la herramienta después es ejecutable. Me permite a mí ejecutarlo. Bien. Esto yo lo mencioné, un poco más de la definición, que es como, de alguna manera, enfocar a una empresa o mirar a una empresa como un conjunto de procesos. Y después lo que es el BPMS, que es la herramienta que soporta BPM. BPM es como la metodología o la forma de abordar un desarrollo o la ejecución de un proceso, y el BPMS es la herramienta que soporta eso. ¿Por qué se diferencian? Porque en realidad esa metodología o esa forma de modelar procesos y de ejecutar procesos puede estar soportada por muchas herramientas. Entonces, lo que yo quiero ver acá, primero son un poco los conceptos teóricos, y después bajar a una herramienta como para que se lleven por ahí algo más de lo que ven en administración gerencial, que es la parte teórica. Me gusta que toquen un poco y que vean de qué se trata una herramienta de BPM. Así como está Visagi, que es la que vamos a ver un poco hoy, hay otras herramientas, incluso más potentes que Visagi, también que son licenciadas. Algunas son muy caras las licencias, porque obviamente son de empresas privadas que desarrollan ese software y comercializan ese software. ¿Qué contiene normalmente un BPMS? ¿Sí? ¿Qué contiene cuando ustedes se crucen con una herramienta de BPM? Se van a cruzar con, normalmente tendrían que encontrar estas tres cosas, y algunas tienen más, pero de mínima estas tres cosas. Un diagramador de proceso, que es lo que les va a permitir dibujar el proceso, arrastrar componentes con drag and drop y dibujar un proceso. Ahora más adelante vamos a ver en la clase qué significa dibujar un proceso, cómo se dibuja un proceso, y les voy a mostrar un proceso dibujado. Igualmente lo van a tener que hacer en el trabajo práctico, o sea que la terminan aprendiendo. Un motor de orquestación. Ese motor de orquestación lo que hace es interpretar ese dibujo que vamos a hacer y ejecutarlo, y mostrar lo que va pasando dentro de ese proceso. Un diseñador de formularios. Y el diseñador de formularios lo que me permite a mí es definir un modelo de datos donde voy a guardar las variables de proceso, se les llama. Todo lo que yo defino dentro de un formulario se llaman variables de proceso, que es lo que me va a permitir a mí guardar información y de alguna forma usar esa información para, tal vez en una instancia, una vez que termine el proceso o antes de que termine el proceso, llamar a un servicio de alguna otra herramienta donde yo quiero persistir datos y enviar ese conjunto de datos puede ser al ERP, a una herramienta de BI, puede ser a un montón de sistemas que estén conectados o integrados a la herramienta de BPMS para alimentar. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un sistema que es un ERP que me permite dar de alta empleados, ¿no? Yo puedo dar de alta empleados, toco, voy y cargo los datos del empleado. Ahora, tal vez el alta de empleado en el sistema puede ser una actividad que se haga al principio, cuando ingresa la persona a la organización, o al final de un montón de pasos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, puede ser que yo registro una persona que le voy a hacer una entrevista. Entonces, ¿esa persona tiene que estar registrada como empleado del sistema? No, porque en realidad yo estoy haciendo una entrevista, no es un empleado. Yo no voy a liquidar sueldo, no voy a solicitar licencia, no voy a pedir un préstamo dentro de mi organización. Pero sí está bueno que esa información quede registrada en algún lugar y que la entrevista esté soportada por un proceso, y que eso vaya de alguna forma caminando, avanzando ese proceso, y que en algún momento desemboque en el alta del empleado porque el empleado fue contratado. Todo ese proceso previo a la contratación se podría modelar en una herramienta de BPM. Y en esa herramienta yo digo, bueno, yo doy de alta a una persona, o de alta a N personas, o la tomo de una base de personas, que son, no sé, potenciales empleados, que no es la base de datos de empleados de la organización. Tomo a esa persona, la selecciono, le planifico le agendo la primera entrevista, le mando un mail, registro que se manda un mail determinada fecha, eso genera una alerta para ver si me respondió o no me respondió. Si no me respondió ese correo, yo no avanzo la actividad. Entonces, si no avanzo la actividad, está como a la espera de respuesta. Tengo la opción de mandarle otro mail a esa casilla. Si no me responde, puedo cancelar el proceso de selección de la persona para que no siga adelante porque no me respondió el correo. Entonces, cuando yo miro qué pasó con esa persona que tengo registrada en mi sistema de empleados potenciales, si en algún momento lo contacté, rápidamente entro a la herramienta de PM, busco cuáles son los que están vinculados a ese número de personas, puede ser un legajo de potenciales empleados, y me dice, mirá, lo llamamos acá, no respondió nunca. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo contactamos por teléfono? ¿No lo contactamos? ¿Lo descartamos? ¿Lo sacamos de la base de datos? ¿No lo llamamos más? Y ahí se pueden tomar alguna decisión.
Ese diseñador de formulario lo que me permite es ver cuál es la información que yo voy a necesitar a lo largo de mi proceso para poder guardarla, obviamente, en una base de datos, que es la base de datos que usa como motor de persistencia la herramienta de PMS. Y a medida que vaya avanzando el proceso, voy a ir completando información ahí. Cuando termine el proceso, toda esa información va a estar completa y se podrá hacer alguna cosa. No sé, por ejemplo, en el ejemplo que estaba hablando de un proceso de selección, cuando termina la persona y es contratada, automáticamente disparan una integración a un servicio que puede ser del ERP, donde sale de alta el empleado. Que no sea necesario volcar todos los datos, nombre, apellido, teléfono, dirección, que ya son datos que tal vez capturé en el proceso de selección y los fui completando durante ese proceso. Cuando termina el proceso de selección y el empleado fue contratado, automáticamente llama a un servicio, lo da de alta en el ERP y a partir de ese momento ya es un empleado y puede seguir su tarea como empleado o sus procesos nuevos, pero ya como empleado y dados de alta. Y no tuve que tomar la información que salió del proceso de selección y volcarla toda a mano dentro de mi sistema de gestión de personas. ¿Sí? ¿Qué más tiene un BPMS? Normalmente, salvo que sean herramientas de BPM muy básicas o muy... Pero incluso yo he probado algunas que son por ahí más, ¿cómo decirlo?, más domésticas o más apuntadas a pymes, que también tienen eso. Tienen algún cubo de datos relacionado con la ejecución de casos. Se le llama caso dentro de lo que es la jerga de BPM a una instancia de un proceso. Cuando yo modelo un proceso, lo que hago es defino como de alguna forma el molde de ejecución de todo ese tipo de actividades o de ese tipo de tareas. Cuando yo ejecuto, yo digo, bueno, imagínense un proceso de selección de personal. Cuando yo estoy ejecutando un proceso de selección de personal para que mi empresa, por ejemplo, entre a trabajar Lourdes y Santo, eso se le llama caso. Está el caso de Lourdes, el caso de Anto, el caso de Rafa. Esos casos, cada uno de esos casos es la ejecución de un proceso de selección de personal. Alguno habrá avanzado hasta el final y habrá sido contratado, alguno habrá quedado en la mitad del proceso porque, no sé, decidió por voluntad propia no continuar, otros porque la empresa en el filtro los descartó. Entonces yo después puedo mirar a nivel BI, a nivel negocio, bueno, a ver, de las personas que entrevistamos, de que hacen la primera entrevista, ¿cuántas terminamos contratando? Y el 1%. Bueno, tenemos un costo alto, porque si de cada 100 personas que entrevistamos, imaginemos cada primera entrevista, entre que contamos lo que es la empresa y algunas particularidades del puesto, qué sé yo, me lleva 1 o 2 horas, son 100 horas para contratar a una persona. Eso es lo que me está costando contratar a una persona. Entonces puedo empezar a hacer inteligencia y puedo ver cómo mejoro ese proceso. Si le hago esa primera entrevista, tal vez la hago un poco en grupo y cuento una parte en grupo y después los últimos 10 minutos me dedico a la persona puntual y lo convoco en otra agenda. Bueno, puedo empezar a pensar cómo mejorar. Las herramientas de PM vienen dotadas de algún componente de BI donde, o que puede definir un KPI o alguna herramienta de BAM. BAM es Business Activity Monitoring, que me permite mirar cómo van evolucionando esos procesos, cómo van generando información esos procesos y dónde puedo mejorar. Y después también normalmente tienen herramientas de integración donde me permiten comunicarme con otros sistemas vía un web service, vía alguna integración a través de un archivo, dejo un file en algún lado y hay otro proceso que lo toma. Porque normalmente lo que encontramos, lo que se encuentra hoy en las organizaciones, son varias herramientas que se tienen que ir comunicando entre sí y haciendo que todo funcione. Ya no se piensa tanto como un sistema integral, sino distintas herramientas trabajando en conjunto sincronizadamente. La integración normalmente que se da con un sistema de BPM es con el ERP, o el sistema de gestión de la compañía, donde yo defino algunos procesos que terminan persistiendo información a través de una integración en el ERP. O si tengo el módulo que es el sistema de personas en otro sistema que no es el ERP, también integran con el sistema de personas. Pero así con un montón de sistemas podrían integrarse, porque lo que define la integración a veces es como una capa de servicio, que es un poco estándar, que puede ser un web service. Yo cuando termino determinada actividad digo, bueno, mando un llamado a un sistema donde registro determinada información, porque pasé por acá y a mí me interesa dejar registrado eso. Bueno, perfecto, o una notificación. También tiene mucha integración con sistemas de mails. Es muy común cuando uno pasa por una actividad mandar una notificación. Entonces la integración con sistemas de mail o el envío de mail desde una herramienta de PMS es muy común, digamos, y es muy fácil de hacer, enviar un correo. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada? ¿Nada? ¿Rafa? No, por ahora bien. Bien.
Bueno, ¿cómo funciona BPM o cuál es el primer paso que se hace en BPM? Es dibujar el proceso, modelar el proceso, se le llama. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se modela un proceso? Bueno, hay un lenguaje, en realidad es una notación, que se llama BPMN, que es Business Process Modeling Notation, que sirve para dibujar los procesos. Son componentes estándar que cualquier herramienta de BPM debería respetar. Algunos añaden algunos otros componentes que no son tan estándar, pero lo que dice BPMN es que si yo agarro un proceso modelado en BPMN, podría usarlo en cualquier herramienta y tendría que funcionar. No es tan así, pero de mínima dibujar el proceso con esos componentes. Los componentes estándar no son muchos, son pocos y son bastante fáciles de interpretar y de incorporar, como cuando tengo que dibujar algo, cuando tengo que modelar un proceso. Ahora vamos a ver algunos. Con eso, creo que son 5 o 6 componentes, 10 componentes, se puede dibujar casi cualquier, se tendría que poder dibujar casi cualquier proceso. Después vienen algunas complejidades, no me quiero meter en las complejidades, quiero tratar de que se hagan amigos un poco de la herramienta de BPMS, que la incorporen. El ejemplo que vamos a hacer es como la torta que hace, ¿cómo se llama esta cocinera? Maru Botana, que está todo armado, está todo perfecto. Cuando uno lo quiere hacer en la casa no es tan fácil, pero bueno, en el ejemplo por ahí hacen un proceso sencillo donde pueden probar una herramienta, pueden instalar una herramienta. Después, cuando hay procesos de negocio reales, hay muchas excepciones, muchas notificaciones, muchas vueltas atrás, y eso hace que los procesos sean muy complejos de implementar y de modelar. Pero bueno, quedémonos como con que se puede y que hay que hacerlo y que se puede usar una herramienta de BPM. Bueno, el objetivo lo pueden leer después de la PPT. Componentes que se usan en BPMN. Voy a nombrarlos de a uno y los vamos viendo. Actividad, básicamente una actividad, o los pasos porque ahí tengo una descripción más adelante en la PPT. Pero los menciono por acá y después los sumo en la PPT, lo leen ustedes. La actividad básicamente es alguna cosa que pasa dentro de mi proceso, ya sea porque se hace automáticamente o porque se hace manualmente. Cuando les comentaba el ejemplo de un proceso de jubilación de una persona, de inicio del trámite jubilatorio, hay un proceso manual, puede llegar a haber un proceso manual, o tal vez es todo digital, donde hay una carpeta que se llena, se imprimen un montón de hojas y ese expediente va pasando de oficina a oficina. Bueno, cada una de esas personas que toca la carpeta, que tocaba la carpeta en su momento, hoy tal vez lo tocan un formulario digital, cada una de esas personas es una actividad, que se llama actividad manual, y tienen que hacer algo. Entonces, lo que hace la herramienta de BPM, cuando está modelado el proceso y está ejecutando, hay una lista de tareas, una to-do-list se llama, tipo una bandeja de entrada de un correo, donde me dice, la persona tanto se está jubilando, vos tenés que hacer tal cosa que puede ser la verificación de aporte, ¿no? Le cuenta una tarea que existe dentro del proceso de jubilación de una persona, que es verificación de aporte. Entonces hay alguien que agarra, busca todos los aportes que tenga esa persona en un sistema, chequea que esté todo bien, chequea que los aportes se hayan hecho en tiempo y forma, que no le falte ninguno. Cuando está todo ok, lo que hace esa persona, pone un sello en la carpeta, antes ponía un sello físicamente, y deja la carpeta en otro escritorio, que no sabemos cuál es, y le da como que esa tarea ya la cumplió. Entonces, lo que hace es la tarea manual y registra en el sistema que esa tarea ya pasó por su oficina y que ya avanzó ese expediente puntual. Ese caso sería dentro de la herramienta. Cada una de las actividades que ustedes piensen que pasan dentro de un proceso tendrían que modelarse o dibujarse con una cajita, con este softbox que está acá, ese rectángulo de bordes redondeados. Eso es una actividad, se le pone un nombre a la actividad, que puede ser, normalmente lo que se usa es un nombre, es un verbo, porque como es una tarea, es una actividad, es un verbo en infinitivo, que sería, por ejemplo, en el caso que acabo de dar, verificar aporte jubilatorio. ¿Sí? Entonces eso está diciendo que dentro de esa cajita se está haciendo esa tarea. Además de las actividades, están lo que se llaman eventos dentro de un proceso. ¿Qué son los eventos? ¿Qué es un evento? O sea, piensen en un evento. ¿Cuándo pasa un evento? Cuando inicia y finaliza, digamos, el proceso, por ejemplo. Esos tienen que estar siempre. Pero un evento, así, está bien eso, porque ¿cuándo inicia un trámite jubilatorio? Cuando alguien decide jubilarse. O sea que es algo inesperado. Un evento es algo que yo no sé cuándo va a suceder. Es algo que va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero lo que dispara el inicio del proceso, que cuando lo vean modelado en la herramienta, normalmente es un circulito color verde, pero es un círculo porque un evento dentro de un proceso se modela como un círculo. Después está el evento de inicio y el evento de fin de proceso, que eso es más, son como eventos puntuales,
tiene que estar, para un proceso bien modelado, tiene que tener un evento de inicio, un evento de fin. Todo proceso tiene que iniciar en algún determinado evento y tiene que terminar en un evento de fin. Lo que dispara ese inicio del proceso del trámite jubilatorio es una persona que se quiere jubilar. Inicia el trámite. Y tal vez el inicio del trámite significa que tenga que completar un formulario web. Hoy, en pandemia y hasta hace un tiempo que estaban digitalizando los trámites, pero antes tal vez era presentarse en una oficina con un abogado y completar un formulario en papel que le daba el aval al abogado para iniciar el trámite jubilatorio. Eventos de inicio y fin van seguro, siempre, todo proceso modelado tiene un evento de inicio y fin. También pueden pasar eventos intermedios. Por ejemplo, imaginen que estamos jubilando a una persona, esperemos que no pase, pero esa persona se muere. ¿Sí? Entonces es un evento que se dispara durante el proceso, que no es esperado, no es algo que nosotros podemos prever la muerte de una persona que se está jubilando, pero pasa. Yo creo que si se buscan las estadísticas en el IPS o en el ANSES debe haber personas que han iniciado su trámite jubilatorio y antes de empezar a cobrar se murieron en el camino del proceso. Ese evento dispara la anulación del trámite. De alguna manera ya esa persona no es necesario jubilarla. ¿Sí? O tal vez hay que hacer algo puntual porque se murió y hay que hacer una indemnización a los herederos, no lo sé, pero dispararía otro proceso. Es como que se muere una persona en el medio del proceso, tiene que haber un circulito que diga, bueno, muerte de persona, anula el proceso, no importa en la actividad que esté, y sigue otro proceso que sería, no sé, verificación de la muerte, no sé, ahí no sé cómo funcionará el proceso, pero puede pasar. Así como puede pasar eso, puede ser que, no sé, un evento que, no sé, estoy pensando en el trámite jubilatorio, que pueda frenar o que pueda hacer avanzar al proceso. No sé, un amparo judicial que dice, bueno, que hay que pagarle algo preventivamente hasta que se termine bien la jubilación, porque la jubilación está demorada 3 meses. Entonces eso dispara tal vez otro proceso y tiene que poner en pausa ese proceso hasta que se evalúen algunas cuestiones judiciales y después retomar el proceso. Eventos, cosas inesperadas que suceden en los procesos y que de alguna forma a veces tenemos que modelarlos porque queremos que nuestro proceso sea receptor de ese tipo de eventos, podamos documentarlos y podamos que quede registrado que ese evento sucedió. Otro componente de los de flujo son los de gateway. Gateway o compuerta normalmente se usan para los if. ¿Sí? Cuando yo tengo que poner una condición, va con un gateway. Hay gateway que son exclusivos, creo que en el proceso que van a modelar son exclusivos, y hay otros gateway que son inclusivos, que lo que hacen es como un bifurcador que dispara hilos de proceso, se dice, y en paralelo. Hay caminos que tal vez un expediente, yo tengo un expediente cuando lo recibo en papel. Vuelvo sobre el caso de la jubilación porque por ahí puede ser gráfico para ejemplificar lo que voy contando. Y tal vez dentro del expediente, cuando yo lo recibo en mi tarea, hay varias actividades que pueden hacerse en paralelo. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es, abro el expediente en 3 partes, separo uno para cada oficina, físicamente, y genero esos hilos de ejecución. Y en esos hilos de ejecución, cada uno completará su parte y después alguien juntará de nuevo todo en la carpeta y continuará como una carpeta sola. Esos gateways que se llaman hilos de ejecución es un gateway que abren 3 caminos en paralelo y después en algún momento se juntan. También hay gateways que son exclusivos. O sea, si va para un lado del proceso, no va para el otro. ¿Cuándo puede pasar? No sé, si la persona jubilada tiene más de 65 años o tiene más de tanto aporte, tiene que ir por más de tantos años de aporte, tiene que ir por un camino, y si tiene menos de esos años de aporte, tiene que ir por otro camino. ¿Por qué? Bueno, porque hay que verificar alguna cosa puntual. ¿Sí? Entonces eso está bueno modelarlo. Entonces un gateway básicamente es una compuerta, normalmente se le llama gateway, no compuerta, pero bueno, la traducción sería compuerta, que me permite tomar decisiones dentro del proceso. Después están los objetos de conexión. Esos objetos de conexión, el más común es el flujo de secuencia, me va a permitir conectar actividades con eventos y con gateways, y me va a permitir seguir el camino del proceso, ir caminando por las distintas actividades y avanzar el proceso hasta llegar al evento de fin. ¿Sí? Flujo de mensaje, estas dos flechas que son flujo de mensaje y asociaciones normalmente son más decorativos que funcionales, se ponen pero no generan impacto en el proceso, en la ejecución del proceso, pero sí sirven para ayudar a la comprensión de quien está mirando el proceso o el gráfico del proceso. Estos que están acá, tanto el comentario como la agrupación y el símbolo propio, que puede ser un símbolo que yo defino dentro de mi BPMS, si el BPMS lo permite, son complementarios, no tienen funcionalidad. O sea, el orquestador que veíamos antes que existía no va a interpretar eso como un componente del gráfico. Sí sirve para mirar, sí le sirve a un usuario humano ver para qué sirve eso. Una agrupación lógica me puede servir para
decir, bueno, estas actividades se desenvuelven en la misma oficina, yo separo dos, o en el mismo escritorio, separo dos actividades que hace la misma persona, pero yo quiero medir los tiempos de cada una. Entonces, si bien hay una persona sola que hace, por ejemplo, la verificación de aporte y la verificación de alguna otra cosa, por ahí me conviene, por más que sea una persona sola lo que lo hace cuando estoy modelando el proceso, me conviene separarlo en dos actividades y ponerles un agrupador como diciendo, acá esto lo hace una persona sola, pero lo separo en dos actividades porque me interesa ver qué es lo que está pasando en cada una de las actividades y ver si no es necesario poner una persona que haga esa tarea específicamente y con eso mejorar la performance del proceso. Después están los participantes, se llaman pool y lane. Lane es un responsable, el pool es un agrupador de lanes. Normalmente en el pool está contenido todo el proceso y en cada lane va cada uno de los responsables de las actividades. Entonces, me permite visualmente verlo y también me permite, cuando yo muevo una actividad de lane, cambiarlo de responsable. O sea, hay una actividad que la hacía tal oficina y yo la cambio de lane y la empiezo a hacer otro responsable. En Visagi, el lane, si bien es orientativo, no sirve para asignar responsabilidad. La responsabilidad se asigna por otro lado, que son, ahora después lo vemos como modela Visagi. En algunas herramientas de BPM, sí, cuando yo cambio la actividad del lane, la estoy cambiando de responsable y la va a ejecutar otra persona. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. En Visagi no funciona como de alguna forma establece BPMN, porque si yo cambiara la actividad tendría que ir a otro lado a cambiarla. Y en realidad, si yo moviese en el gráfico, lo ideal sería que eso se cambie de responsable. Y después están objetos de datos que me sirven para vincular algunas actividades y decirle, bueno, acá hay intercambio de datos con una base de datos, acá hay un formulario que tengo que completar, acá hay, no sé, un input o una salida, y de alguna forma me va dando, porque genera un archivo en determinado lugar, pero son, normalmente son componentes más de tipo visual, pero no que el orquestador interpreta y hace algo con ellos. Bien. Acá tenemos definido cada una de las cosas que les comenté. Estoy pasando medio rápido porque no sé si hay algo que no dije. Bien, este es un ejemplo de proceso. Simple, muy simple. Nunca van a encontrar un proceso así de simple, jamás. Mírenlo, está bueno para ver los componentes. Esto es un lane que tiene un nombre de cada uno de los participantes. Cada una de estas es una actividad. Lo que está diciendo este proceso es que arranca con este evento de inicio, que a continuación del evento de inicio hay una actividad 1 que la va a ejecutar Roberto. Una vez que Roberto termine, va a haber una actividad 2 que la va a ejecutar Falco. Pasada la actividad 2 o terminada la actividad 2, hay una actividad 3 que la va a ejecutar Cristian. Terminada la actividad 3, va a haber una actividad 4 que la va a ejecutar Esteban. Una vez que Esteban finalice su actividad, termina el proceso. Cada una de estas actividades tiene un responsable que es Roberto. Lo que me va a pedir a mí el BPM cuando yo inicio un caso, una ejecución de este proceso, lo que me va a decir, le va a asignar en la tarea, en la bandeja de tareas de Roberto, le va a decir, tenés pendiente realizar la actividad 1, porque alguien inició un proceso de este tipo, un caso de este tipo, y vos tenés que hacer la actividad 1. Y así le van a ir apareciendo como mails, a medida que alguien dé inicio a un caso de esos, a un caso de ese proceso, Roberto va a tener que ejecutar siempre la actividad 1, y eso le va a aparecer una bandeja de entrada, parecido a un mail, lo cual está bueno también porque me ordena el trabajo y me va diciendo, che, cuáles son las cosas que tengo que hacer. Entonces, a partir de eso, yo puedo organizar mi trabajo y ordenarlo, y también puedo ver que mi bandeja de entrada crece, y reportarlo, o alguien tendría que estar viendo eso, para ver si es necesario que esa actividad que hace Roberto, en realidad en vez de asignársela a Roberto, que es una persona, tendría que estar asignada a una oficina donde haya más de un Roberto, y las personas lo vayan tomando y las vayan haciendo. ¿Sí? Eso también me permite una herramienta de PMS ver fácilmente si hay un cuello de botella, porque hay una persona que está desbordada de trabajo y no da abasto. También puedo analizar si es algo temporal, si es algo porque hay una persona que está de vacaciones. Puedo ver un montón de cuestiones que me permite ver una herramienta de PMS. Esto se parece más a un proceso real, donde hay varias compuertas. Hay un componente que no lo mencioné, pero que se llama subproceso. A veces, cuando acá, a ver si puedo verlo, esto que está acá, es un subproceso. Cuando vean un simbolito que tiene, que es parecido a una actividad, pero que tiene un signito más, ese signo más, cuando yo le doy doble clic, en realidad me está diciendo que es un subproceso y que adentro voy a encontrar algo parecido a un proceso. Pero que cuando yo estoy durante la ejecución de este proceso, de ejemplo, cuando alguien venga por acá, por este camino, esto va a disparar un subproceso. Y este proceso, que es el proceso padre, se llama, va a continuar una vez que finalice este subproceso. ¿Sí? Es como de alguna forma,
no sé si nivel de abstracción, sino como un nivel de responsabilidad. Entonces yo inicio el proceso que es, no sé, contratación de personal, que es un proceso macro que tiene varias actividades, pero además de actividades puede tener subprocesos adentro. Y un proceso adentro puede ser verificación de antecedentes, que tiene distintas actividades. Entonces, para no hacer un gran proceso, a veces se dividen los grandes procesos en subprocesos. A veces esos subprocesos también tienen vida propia, por eso se nombran como subprocesos. Porque yo podría tener, imagínense eso que le estaba diciendo de verificación de antecedentes, como un subproceso que también lo podría hacer para una persona que esté fuera de un proceso de selección. Pero reutilizo ese subproceso o ese proceso de verificación de antecedentes como un subproceso dentro de la ejecución de incorporación de una persona. Entonces también eso me da cierta flexibilidad porque me permite reutilizar los procesos que tengo definidos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, bien. Bárbaro. Está claro que no han entendido nada de nada, porque si no alguna Tal pregunta cual. tienen que haber hecho. Vamos para adelante. ¿Qué herramientas hay de BPM? Varias, muchas. Yo acá les dejo algunos links de las que por ahí un poco conozco y que está bueno ver. Nosotros el trabajo práctico lo vamos a hacer con Visagi, por la simplicidad de la herramienta, porque es gratuita y porque el ejemplo que les paso es un taller de producto de Visagi, entonces está muy detallado y me parece que es, de todo lo que he visto, lo que más se adecua a una cátedra de quinto año donde vamos a meter algo de mano dentro de la herramienta. Este es el BPM por excelencia, así como está SAP de los ERP y está Guidewire de los core de seguros y habrá alguna herramienta World Class de core de banco. Este WebMethods es como la herramienta World Class de BPM, es de Software AG, de la empresa Software AG, es muy caro, pero es de lo mejor que hay en el mercado, por la flexibilidad que tiene, por la facilidad de integración con otros componentes. Tiene muchas características que lo hacen que sea la herramienta más usada, por la estabilidad del producto. Les muestro un poco el cuadrante mágico de Gartner, después lo pueden revisar igual, este es del 2018, esto va evolucionando, no sé si se acuerdan cuando investigaron un poco lo que es ERP, el cuadrante mágico de Gartner, les dice más o menos cuáles son las empresas que están como líderes, como challengers, como jugadores de nicho o como visionarios. Y de alguna manera uno se puede acercar, la idea siempre es, acá van a encontrar normalmente a los productos más desarrollados y también a los más caros, ¿no? Y después lo que tratan de las distintas empresas es pasar desde este cuadrante que está abajo a la izquierda a este que está arriba a la derecha. Algunos van por este lado y algunos caminan por este lado, ¿sí? Según cómo van implementando los distintos features que van saliendo para las distintas herramientas. Otra forma de evaluar, siempre que hablamos de cuadrante mágico, lo que estoy tratando de mostrarles es la evaluación que hace una empresa privada, podría decir a priori sin ningún interés, ningún compromiso económico con ninguno de los fabricantes de este tipo de herramientas. Tómenlo con pinzas, en la parte comercial siempre hay arreglos, pero sí sirve para tener una idea. Y normalmente lo que van a encontrar acá como líderes van a ser las herramientas más desarrolladas, con mayor funcionalidad, con mayor estabilidad como productos, y después por acá pueden encontrar otro tipo de herramientas. Pero sirve como una referencia. Cuando uno está en una empresa y tiene que evaluar, tiene que tomar la decisión de, bueno, vamos a evaluar herramientas de BPM para implementar o para comprar. Bueno, una forma, si bien hay que evaluarlo y normalmente se hacen pruebas de concepto y hay algún partner que va a mostrar la herramienta, siempre está bueno mirar el cuadrante mágico de Gartner, a ver dónde está ubicada esa herramienta porque me sirve como una referencia. Además de estar el cuadrante mágico de Gartner, está una cosa que se llama onda de Forrester, que está acá, que es parecido a lo que hace, la evaluación que hace, pero lo pone de otra manera, lo visualiza de otra manera, y la idea de Forrester es, cuanto más cerca están de este vértice superior derecho, más completa y más eficaz va a ser la herramienta. Y también, obviamente, más cara, ¿sí? Dentro de la PPT de bibliografía, le pueden hacer link. Uno es el libro del BPM, que es como una bibliografía inicial para leer, si a alguien le interesa. Y después hay una referencia de BPM 2.0, que es del Modeling Notation, como para buscarlo y tiene un poco más de detalle. ¿Sí? Para hacer el trabajo práctico no lo van a necesitar,
probablemente nadie lo lea, pero como les va a quedar la PPT, lo pueden, si en algún momento tienen que leer algo de BPM y les interesa, pueden buscar por ahí. Obviamente si en Google BPMS o BPM herramientas, qué sé yo, van a encontrar mucha bibliografía y muchos videos y van a poder nutrirse. ¿Estás usando alguna de estas herramientas vos, Leandro? Actualmente no. Yo trabajé en una usar empresa algo? llamada... Sí, trabajé en una empresa llamada Consist. Nosotros en Consist desarrollamos una herramienta de BPM. Se llamaba GPA. El GPA venía de gestión de procesos administrativos. Originalmente fue un sistema de expedientes que se hizo para el IPS y después se convirtió, se le dio fortaleza de herramienta de BPM. Consist después cambió de nombre y hoy la herramienta se llama The Shell. Tiene un montón de componentes añadidos y ha mejorado bastante. O sea que conozco un poco de BPM no solo como usuario, sino también como desarrollador y como implementador de esa herramienta. O sea, pasé por todos los roles, como se llama el rol de implementador, es como un modelador de procesos donde se usa la herramienta en un cliente. Digamos, de una forma es el analista funcional dentro de una implementación de BPM, trabaja como un modelador de procesos, porque hace relevamiento y va modelando ese relevamiento que va haciendo dentro de la herramienta y va viendo qué dificultades tiene. Después hay veces que la herramienta queda corta, porque no se puede modelar, así como yo les dije, con esos componentes van a poder modelar todo, hay cosas que es muy complejo modelarlas, entonces se hacen por regla de negocio, se dice, y llegan a alguna implementación en algún lenguaje de programación. Particularmente en la herramienta que yo trabajé, esas implementaciones se podían hacer con un módulo en Java. Entonces lo que se hacía era, se construía una clase en Java, mírenlo así, se escribía código en Java que tenía que heredar de determinada clase, de que era una clase de lo que sería el core del BPM, y después cuando iba pasando por las actividades, el orquestador interpretaba eso, ejecutaba esa regla que uno había programado y devolvía un valor, la regla, ¿no? Porque hay determinada interfaz que tiene que respetar la regla para hacer como una inyección de dependencia dentro del componente y que eso sea ejecutable. No sé si me expliqué. Ahora Sí. tal vez lo vemos, no es lo más importante. Sí trabajé con una que es esa, y también trabajé bastante con Visagi, conozco algo de Visagi. Con las otras las he probado, Bonita lo he probado un poco, pero no lo he usado en producción, no lo he puesto en un ambiente productivo. Sé que se usa también y que hay implementaciones de Bonita hecho. Obviamente de las otras herramientas, mucho más todavía, y tal vez en empresas grandes es probable que se crucen más con esto o con esto que con alguno de estos dos. ¿Sí? No quiere decir que estos dos, Visage y Bonita, no se puedan usar en empresas grandes. Normalmente cuando uno va a una empresa grande trata de tener el respaldo, o porque ya tiene contratada la base de datos Oracle, entonces Oracle el BPM por ahí a veces te lo da como, no te digo bonificado, pero con un costo de licencia bastante menor, te hace un paquete por las 2 licencias, entonces terminás usando esa herramienta de Oracle. Lo mismo para Software AG, cuando uno usa algún producto de Software AG, a veces WebMethods se hace en todo el presupuesto, se hace como un número general y por ahí se termina comprando WebMethods, ¿sí? Pero hay muchas más herramientas de BPM, busquen que hay un montón. Otra pregunta, ¿los procesos que vos vas a modelar son los que a vos te interesa o generalmente modelás toda la organización en la parte de sistemas o algo puntual que vos tenés duda generalmente? ¿Cómo es que hacen? ¿Van Es una a buena decir, pregunta acá esa. hay algo medio raro y van más o menos analizando a armar el proceso o tiran así el proceso en general? Normalmente, o sea, modelar y automatizar procesos en una herramienta de BPM no es gratuito. Y ahí está la respuesta de cómo se va a ir compensando eso. ¿Qué digo no es gratuito? Lleva un tiempo de implementación, lleva un tiempo de capacitación a usuario, hay que pagar una licencia de la herramienta. Normalmente la licencia a veces se paga en algunos casos por usuario. Entonces, lo que trata uno de modelar son los procesos core de negocio. Trata de que los procesos más importantes, donde la empresa no puede fallar y quiere tener mayor control o mayor reporting, van a BPM. Y los demás, bueno, se va viendo cuando se va pudiendo poner. Normalmente se habla de que una empresa que está muy consolidada con una herramienta de BPM tiene el 70, el 80% de los procesos modelados. El otro 20% tal vez no tenga sentido hacerlo. No sé, mírenlo, no sé, hay un proceso que alguien se encarga de hacer alguna contratación puntual para algún caso, bueno, tal vez no tiene sentido que haya un proceso para eso porque la recurrencia o la frecuencia de ocurrencia de eso es baja, entonces no tiene sentido modelarlo en un proceso, meterlo en una herramienta, porque es algo que no se va a usar, va a quedar obsoleto cuando haya que usarlo de nuevo. Entonces lo que se trata de es poner los procesos core que tienen mucha incidencia en el negocio y que son repetitivos. O sea, no sé, en el caso de seguros, si nosotros tuvimos que moderar algo, es la venta de póliza,
para eso existe un core de seguros, ¿no? Pero si tuviese que modelar algo, sería la venta de póliza, la registración de un siniestro, que son cosas que están pasando constantemente adentro. Pero tal vez la contratación de personas, de empleados, que nosotros tal vez contratamos una persona o dos por mes, y no sé si tiene sentido meterlas inmediatamente dentro del proceso, salvo que sea algo que se quiera mejorar mucho, ¿sí? Que ahí tengamos el core. Pero tal vez para una empresa como Accenture, que está entrando y saliendo gente constantemente, si su core de negocio sea contratar personas, entonces sí quiera modelar ese proceso. ¿Sí? No sé si respondí, Rafa. Sí, sí, perfecto, gracias. Pero básicamente no se modelan todos los procesos porque requiere un esfuerzo. Entonces hay como un trade-off entre lo que yo quiero modelar, lo que me sirve modelar y lo que me cuesta modelar. Se va poniendo todo eso en juego y se van eligiendo los procesos a modelar y a implementar en una herramienta de BPM. Obviamente uno quisiera, si fuese costo cero, todos los procesos modelados dentro de la herramienta. Entonces yo puedo mirar mi organización como un conjunto de procesos realmente y puedo medir todo lo que pasa en esos procesos y puedo ajustar todo lo que pasa en esos procesos. Pero es como un objetivo demasiado ambicioso. Es como pensar que tenés un almacén y uno de los empleados te roba. Sí, vos podés creer que sí, pero alguien te está robando y no te das cuenta. ¿Sí? Ah. Ojo, no estoy diciendo que los empleados de un almacén sean ladrones, simplemente que pasa. Nada más. Tal cual. Bien, ¿qué más tengo? Creo que no. Ahí Hasta acá cuando llega hablaste, esto. viste, de la parte de Oracle, que, o Sí. sea, los datos los sacan de las bases de datos, justamente, para la parte de Sí. los procesos. O sea, ¿vos estás Eh, relacionando con bases de datos y cosas así? O... no necesariamente. Vos la conexión que podés hacer puede ser que conectes a un servicio, a una base de datos que ya tengas, digamos, que ya tengas definida por algún otro sistema, pero no necesariamente. Porque vos podrías definir como motor de base de datos, obviamente, si vos compras el Oracle BPM, es lógico que lo vas a usar con la base de datos Oracle. Porque todas las herramientas de BPM, eso tal vez se me pasó, lo dije medio por arriba, tienen una base de datos, un motor de persistencia por detrás. En el caso de Oracle, que ellos son dueños de una base de datos y de un BPM, obviamente van juntos. No te van a decir, che, mira, yo te abro mi... Capaz que sí, te tenés que mirar la especificación del Oracle BPM si puede conectar con un SQL Server. Si estuviese bien desarrollado el producto, sí, pero estratégicamente desde lo comercial no les convendría a ellos, porque yo te vendo mi producto a base de BPM para que me compre la base de datos, que es mi fuerte, que es como mi negocio perro, digamos, eso, como que yo ahí tengo mi core de negocio. Entonces, no estaría bien que yo te compre el BPM de Oracle y conecte con SQL Server. Yo, como usuario, sí lo pretendería eso, de decir, bueno, mira, yo hoy te compro tu motor de BPM, pero quiero que sea agnóstico de la base de datos. Y si yo mañana quiero migrar a un SQL Server, puedo hacerlo. Oracle probablemente te diga que no se puede. En las otras herramientas vos tendrías que poder elegir la base de datos. ¿Sí? Sería lo lógico, que vos puedas elegir al menos entre 2 o 3 opciones. Que esas 2 o 3 opciones normalmente son Oracle, SQL Server, Sybase y alguna base de datos free, que puede ser MariaDB, bueno, MySQL en el momento creo que era free, después dejó de serlo, pero alguna base free, cosa que vos puedas comprar el VPM y no tener que pagar una licencia de base de datos. ¿Sí? Eso sería como lo que se buscaría. ¿Sí? Que sea como más agnóstico la base de datos. Visagi, en la versión que van a instalar ustedes, trabaja con un SQL Express, que el SQL Express es gratuito. Pero si quisieran conectar con un SQL Server o con otra base de datos relacional, seguramente tiene algún driver para poder conectar, por lo menos con las bases de datos más conocidas, ¿sí? Porque cuando vos querés entrar a una industria o a unas empresas más grandes, normalmente te vas a encontrar un Oracle o un SQL Server o un Sybase o alguna otra herramienta de base de datos que sea paga, que tenga licencia y vas a querer conectar con eso y no vas a querer comprar otro motor de base de datos que tiene otra tecnología, que tiene otra licencia y que la tenés que mantener solamente por el VPM, porque por ahí tu estrategia de negocio termina siendo mala si, por ejemplo, Visagi solamente trabajara con SQL Server. ¿Sí? Porque es como que estaría acotando su nicho de mercado, porque diría, bueno, yo puedo trabajar con los clientes que tienen SQL Server, o forzaría a un cliente a comprar otra licencia, lo cual tiene poca probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien, ¿qué más? Les muestro un poco un proceso, les muestro un poco Visagi, y creo que estaríamos por ahí. Voy a dejar de compartir esto. Les voy a compartir donde tengo Visagi. Acá creo que voy a compartir la pantalla, porque Visagi va abriendo pantallitas, entonces si no... Bien. Visagi. Voy a cerrar esto. Visagi tiene algunos requerimientos técnicos o de hardware para ejecutarse. Yo tengo en la node media corre, a veces le cuesta un poquito. Con 8 GB de RAM y algún procesador un poco nuevo, no sé, de 4 o 5 años, tiene que andar bien.
Esto es Visagi. Cuando entren, van a tener que bajar lo que se llama Visagi Studio. Cuando vayan a la página de Visagi, se van a tener que loguear. Van a tener como dos grandes productos para bajar. Uno es Visagi Modeler y Visagi Studio. El Visagi Studio contiene el Modeler. El Modeler sería como esa herramienta que les permite dibujar un proceso y nada más. Es como una herramienta para documentar procesos. Cuando estamos, lo que les contaba al principio, la primera etapa de trabajar con BPM es modelar los procesos y dibujarlos, tenerlos documentados. No está mal, es un buen primer paso, pero una herramienta de BPM avanza mucho más, trasciende mucho más cuando esos procesos que nosotros dibujamos en el Modeler los podemos ejecutar. Le damos vida, se le dice a los procesos. Visagi trabaja con 7 pasos. Una vez que instalen la herramienta, van a tener que definir un proyecto. En ese proyecto, lo que van a tener que hacer es modelarlo. Todo eso está en la guía que tienen que hacer paso a paso. Cuando terminemos la clase, les voy a mandar un mail con lo que tienen que hacer. Va adjunto el paso a paso de Visagi. También lo pueden buscar en la página de Visagi, lo van a encontrar, lo pueden descargar. Siguiendo ese paso a paso, el trabajo práctico sale solo. Van a tardar un tiempo para hacerlo. Son más o menos 3-4 horas les va a llevar. O sea que siéntense con paciencia, preparen un mate. Lo pueden ir haciendo en grupo, avanzando en grupo, haciendo un Zoom o un Meet, lo que sea. Pero sí después necesito un entregable de cada uno. O sea que la entrega es individual. Pueden trabajar en grupo, pero la entrega es individual. Y porque tienen que hacer capturas de pantalla básicamente para mostrarme lo que fueron haciendo y que quede de alguna forma alguna evidencia de eso. Pero pueden hacerlo en grupo, no hay inconveniente aunque lo hagan en grupo. Lleva 3 o 4 horas hacerlo el trabajo, la etapa 1. Este trabajo práctico va a tener 2 etapas. Una es la etapa 1, donde van a modelar con ese business case, básicamente, que es lo que está lo que les voy a mandar en la etapa 1. Después del miércoles que viene, donde me muestren un poco en grupo qué es lo que hicieron, les digo qué es lo que tienen que modificar el proceso, cómo se completa la etapa 2, y con eso cerramos la materia. ¿Sí? Quedan 3 semanas hasta las vacaciones, así que entiendo que en este momento habrá algunos parciales que tienen que dar. La cara de Lourdes me dijo todo. En este momento hay que apretar los dientes y meter todos los parciales y algún final que puedan y prepararse para el segundo semestre, ¿sí? O sea, es como que no hay que pensar mucho en cuánto falta, sino pensar en hacer las cosas. Hacer una lista de tareas, te va a hacer esto, esto y esto, y empezar a matarlas de a uno, ¿sí? Matarlas en el buen sentido, quiero decir hacerlas, ¿no? Bien, ¿cómo funciona Visagi? Acá voy a mostrar un proyecto. Les va a aparecer, cuando defino un proyecto, esto define datos en la base de datos. Cuando instalen, pueden llegar a tener algún problema de instalación, se los adelanto. Si tienen instalado algún otro motor, tal vez molesta, entonces yo lo que recomiendo es que desactiven los servicios de otras bases de datos que tengan corriendo, o que lo hagan sobre una máquina virtual, una instalación lo más limpia posible. Si tienen la posibilidad de hacer una máquina virtual es mejor, porque lo único malo es si lo hacen una máquina virtual, que después van a tirarla a esa máquina virtual y no se van a acordar nada de lo que hicieron cuando pase la materia, pero para trabajar y para hacer el trabajo, cuanto más limpia esté la instalación, es mejor, porque si no van a empezar a renegar que tengo corriendo en ese puerto y no me anda, y tengo corriendo la base de datos en otro puerto y tengo que matar uno y levantar el otro y no me anda para la otra materia. Entonces, si lo pueden hacer sobre una máquina virtual, es una recomendación que hago. No es obligatorio, obviamente. Si no tienen la máquina con 10 bases de datos instaladas, y sobre todo si son SQL Express, no pasa nada. Normalmente hay 2 servicios, uno es el de SQL Express, otro es el de Visagi. Con esos 2 servicios anda, a veces hay que bajar uno y levantar otro para que funcione, pero normalmente no hay problema. Definen el proyecto. Cuando entran al proyecto, lo primero que van a ver, que es lo que más les voy a mostrar por ahí, es un proceso de ejemplo. Visagi trabaja con como 7 pasos, eso lo van a ver en el ejemplo que van a hacer. 7 pasos de trabajo donde van a definir 7 cosas distintas básicamente, y en esas definiciones van a ir construyendo todo el proceso y la ejecución del mismo, ¿sí? En esos 7 pasos, el primer paso que propone Visagi, pero es lo que hay que hacer en cualquier herramienta, es modelar el proceso. ¿Qué significa modelar el proceso? Van a estar parados en esta tarea, digamos, en este primer paso, y van a ir a darle acá New Process. Esto no va a existir, yo acá el proceso ya lo tengo creado, como para agilizarlo. Cuando van acá, lo que hace es abre una instancia, no sé si la están viendo. Si ven acá, yo tenía abierta solamente una ventana, ahora va a aparecer otra, que es el Modeler. Acá tiene un iconito color naranja, si llegan a verlo. Eso es el Modeler, y lo que hace el Modeler, esto está vacío, está totalmente vacío, y usted tiene que ir empezando, tienen que poner los componentes. En el paso a paso está explicado, primero ponen el lane, después primero ponen el pool, después dentro del pool van a poner el lane, después dentro del lane van a poner el evento de inicio, que es este circulito verde, después van a poner alguna actividad,
van a poner el nombre de la actividad, la van a conectar con otra actividad y van a ir viendo cómo conectar todo hasta llegar al fin del proceso. Este es un proceso que yo hice el año pasado con los chicos en vivo. No quise hacerlo de nuevo y no voy a hacerlo de nuevo para no perder tiempo, no invertir tiempo, pero básicamente lo que hago es arrastrar componentes desde acá, ¿sí? Imagínense esto, vamos a hacerlo así, y después voy uniendo las tareas. Así de simple como lo hago es lo que van a hacer ustedes. Pueden arrastrar un flujo, por ejemplo acá, y decir, bueno, esta tarea. Yo acá lo que estoy haciendo es modificar un proceso. Es que existe. Si yo lo guardo, lo que estoy haciendo es añadir una tarea acá, que es revisar solicitud, y después de revisar solicitud, por ejemplo, digo enviar mail. ¿Sí? ¿Sí? Acá lo separé, pero si me prestan atención, acá hay una actividad de correo donde cuando reviso la solicitud estoy enviando un correo de alguna manera porque lo estoy notificando. ¿Sí? Dibujar un proceso, modelar un proceso es esto que está acá. No hay Acá más está que todo esto. como secuencial, ¿no? No hay procesos o sea, actividades No, simultáneas, ni nada de eso. no hay subproceso, no hay actividad simultánea, lo único que hay es un gateway, si prestan atención, esto es un gateway, que una vez que yo apruebo la solicitud, lo que tengo que preguntar dentro de esta actividad, dentro de este gateway, de la definición, es si hay un campo acá de la aprobación donde el aprobador puso que sí o que no. Porque lo que estoy diciendo acá es, si está aprobada la solicitud, tiene que venir por este lado, y si está desaprobada, tiene que venir por este lado. O sea, si alguien ingresó una solicitud, un cliente, ¿no? Imaginemos que esto es una solicitud de préstamo. De un banco. Entonces alguien completa la solicitud. ¿Cómo se inicia el proceso? Imaginen que están en una pantalla del banco o en ese mail que llega del banco y dice usted tiene un préstamo preaprobado por 1.000.000 de pesos, está todo bárbaro hasta ahí. El tema que lo que no dice con letra muy clara es que lo va a tener que devolver en tantas cuotas, eso se lo cuentan un poco más adelante. Pero bueno, una vez se necesita dinero, entonces le llega el mail del banco, uno entra, hace clic al link, tengan cuidado porque puede haber mucho phishing ahí, pero bueno, tengan cuidado. Pero si entra, va a entrar a un formulario donde puede completar un montón de datos que es la solicitud de préstamo. ¿Sí? Esa solicitud de préstamo se dispara, acá se dio inicio de proceso, se completó la solicitud por parte del cliente y le llega al oficial de cuenta, ¿sí? Esa solicitud para que el oficial de cuenta la revise y vea si hay que aprobarla o no. A veces hay un proceso automático que aprueba porque dice, bueno, si esta persona tiene un historial en el banco de que es cliente hace 5 años y además corre el sueldo acá y no tiene morosidad y no tiene deuda, tal vez ya no necesita una persona que apruebe. Se aprueba automáticamente el crédito y depositan a los 24 o 48 horas dinero en la cuenta. Con el plan de pago, obviamente, que se acordó y uno marcó en un check, yo me comprometo a pagar tanto dinero por mes, ¿no? Y que va a ir por débito automático, un montón de cosas. Pero puede ser que haya una solicitud donde no esté dentro de todas esas condiciones y haya algo que verificar y llega un oficial de cuenta, ¿no? O bien que el banco tiene, cuando uno va a sacar un préstamo, antes iba y se sentaba con una persona y completaba los datos del oficial de cuenta, y ahora lo que hace el banco es disponibilizar un formulario web donde ese formulario, el usuario o el cliente del banco completa los datos y esa solicitud le llega a través del sistema de BPM al oficial de cuenta. El BPM le aparece en su bandeja de entrada, en su to-do list, un ítem como un mail, y dice, che, tiene un préstamo, una solicitud de préstamo nuevo. Entonces él entra a ver esa solicitud de préstamo, revisa todos los parámetros, hace el chequeo que tiene que hacer, que está definido en su tarea operativa, y tiene un campo donde tiene que decir si está aprobada o no está aprobada, básicamente, para que ese proceso continúe por este caminito que está acá, que es esta flecha que estoy marcando. ¿Sí? Puede marcar que está aprobada o que está desaprobada. Si está desaprobada, lo que va a hacer este gateway va a mirar el valor que colocó el oficial de cuenta, acá, va a venir por acá, por acá, por acá, por acá, y va a decir, bueno, está desaprobada. Entonces acá le va a permitir al cliente, porque es el responsable, y que es quien va a recibir esto por mail, que está desaprobada la solicitud. ¿Sí? Y entonces lo que puede hacer el cliente ahí, bueno, acá yo agregué una tarea que era enviar mail, pero antes de esto, lo que hacía tal vez un formulario que le llega al mail, donde da clic, puede volver a cargar algún parámetro que tiene que completar distinto. Vamos a volver al proceso original, así no los confundo. ¿Sí? La persona entra al mail, ve que tiene solicitud de nuevo para modificar algo, le dice qué es lo que tiene que modificar, modifica la solicitud y va a evaluar por segunda vez. ¿Quién evalúa acá por segunda vez? Otra vez el oficial de cuenta. Y acá ya el proceso termina, ya no tiene mucho más para hacer. Esto se puede modelar así o también se podría modelar de esta manera. Es lo mismo, es indistinto que haya uno más fin de proceso, no cambia. A veces se ponen varios fines de proceso porque como el proceso es muy grande o es largo, si queremos conectar todo con el mismo fin de proceso, terminamos haciendo macana, ¿sí? Terminamos cruzando muchas líneas, es difícil de leer el gráfico, entonces a veces lo que se hace es, se pone un fin de proceso acá y otro fin de proceso por este lado. Si aprobó, el proceso termina. Si acá evalúo por segunda vez, puede que apruebe o desapruebe, pero el proceso termina, ¿sí? Acá lo que tendría que haber es, si me preguntan así como una buena práctica de modelado, sería
notificar a usuario, cualquiera de los dos resultados, porque no estoy diciendo si está aprobada o está desaprobada. Notificar a usuario, y el proceso termina una vez que el usuario, perdón, puse usuario, y estoy usando acá el término cliente, acá como más genérico, entonces acá le pongo notificar a cliente. ¿Sí? Hasta acá sería el modelado del proceso. ¿Qué significa el modelado del proceso? Es lo que yo relevé del proceso del banco de la solicitud de préstamo y me quedó como dibujo. Hecho esto, se guarda el proceso, acá le van a dar guardar, yo no lo voy a guardar, voy a volver para atrás. Lo voy a cerrar acá, creo que puedo cerrar acá. No lo guardo. Voy a pasar a la siguiente actividad, que se llama Model Data. Esto está mucho más explicado en el paso a paso que tienen que hacer como trabajo práctico, pero voy a repasar algunos de los, estas actividades como para contarlas de alto nivel. Este Model Data lo que me va a decir a mí es, bueno, toda esa información que yo capturo en el formulario de entrada, porque ahí cuando el cliente completa un formulario va a tener que poner su nombre y apellido, porque puede ser que no sea un cliente del banco, qué monto de préstamo está solicitando, en cuántas cuotas lo quiere pagar, todo eso lo tengo que capturar en algún lugar y persistirlo. Ese modelo de datos lo que hay que hacer es definirlo. Se define un modelo de datos acá, que me va a servir, me va a decir a mí, bueno, yo puedo definir un campo que va a tener esta precisión, porque va a ser un campo de tipo importe, o va a ser un campo de tipo fecha, y cuando defino un campo de tipo fecha, de alguna manera cuando eso vaya al formulario, me va a poner el calendario, y si es de tipo importe, seguramente me va a permitir que ponga 2 decimales, y me ayuda un poco a modelar la información que yo tengo que guardar en mi proceso que va a ir pasando. Y también tiene que haber un campo para la aprobación, porque hay alguien hay algún aprobador, un oficial de cuenta, que me va a decir que sí o que no a esto. Entonces ese campo también tiene que estar modelado. Una vez que está modelado, que está hecho ese modelo de datos, se pasa a la siguiente tarea, que es el diseño del formulario. Cada una de las actividades que yo definí tiene un formulario asociado, ¿sí? El primero va a completar los datos de nombre, apellido, monto solicitado, cantidad de cuotas, y el segundo formulario, que es donde aprueba el aprobador, es un formulario que se desprende del primero y que además tiene el campo de si está aprobada o no está aprobada. Entonces, en el segundo formulario se le va a tener que permitir ver todos los campos que cargó el cliente y además dejarle un campo editable al aprobador para que diga, al oficial de cuenta, para que diga si la solicitud que está leyendo está aprobada o está desaprobada. ¿Sí? Definido los formularios de todas esas actividades que son manuales y que tienen interacción con el sistema, porque también puede haber actividades que son automáticas, donde no hay nadie que trabaja, simplemente se define una actividad automática para registrar el paso por ese lugar. Por ejemplo, una actividad automática puede ser enviar un mail. Normalmente hay actividades de mail concretamente que hacen eso, pero podría ser o notificar a un usuario. Y eso se hace automáticamente, vía SMS, vía mensaje de WhatsApp, vía mail, pero que yo paso por esa actividad, entonces puedo registrar en qué momento se mandó el mail o se mandó el SMS y el sistema lo registra y queda registrado que pasó por esa actividad a una determinada hora en determinada fecha. Y demoró, no sé, 1 milisegundo la ejecución. ¿Sí? Hecho eso, hay un momento que se definen business rules. Esas business rules son reglas de negocio que me van a permitir avanzar el proceso por un lugar o para el otro, o tomar una decisión en un gateway. Por ejemplo, cuando yo estoy en el gateway, que si está aprobada vaya a una determinada actividad, o si no está aprobada vaya a otra determinada actividad, eso se va a modelar en una business rule. ¿Sí? Le va a decir, bueno, si esto devuelve true, tenés que ir para este lado, si esto devuelve false, tenés que ir para este lado. Después se van a definir los performers. Esto está relacionado con lo que les comentaba que, si bien en Visagi modelamos los lanes y asignamos las responsabilidades, el performer básicamente es el ejecutor de la tarea, de la actividad. Voy a volver un cachito al modelo y les voy a mostrar algo como para que quede un poco más claro lo de los performers dentro de Visagi. Esto es muy particular de Visagi. Esto no debería ser así. BPMN no dice que sea así, pero bueno, en Visagi funciona así. Cuando yo veo esta actividad completar solicitud, lo que estoy viendo, además de que hay una actividad manual, porque está esta manito acá y la tiene que desarrollar una persona que va a completar esos datos, manual no significa que va a escribir en un papel, sino que tiene que hacer algo contra el sistema. Va a haber un formulario y va a tener que cargar datos en el sistema de BPM. ¿Sí? Lo que yo veo además de esto es que esta actividad está ubicada acá, en el lane del cliente. Y lo que me está diciendo es que esta actividad la va a tener que ejecutar alguien que es de tipo cliente dentro del BPM. Está registrado como usuario y es un cliente. Si yo corriese esta actividad para acá, automáticamente lo que estoy diciendo al orquestador de BPM es que esta actividad la va a hacer el oficial de cuenta.
En Visagi, por más que yo haga esto, no cambió el performer. El performer sigue siendo el cliente porque es el que definí en la sección de performers. Entonces, cuando yo defino los performers, lo que voy a decir es que esta actividad la va a ejecutar alguien que es de tipo cliente en el sistema. Después van a ver cómo está el paso a paso y por ahí queda más claro. Pero lo que les quiero decir es que por más que yo la cambie de lane, en Visagi no, es inocuo, no hace nada, no cambia nada. ¿Sí? En otros BPM, en el que yo trabajé, que era GPA, si yo cambiaba esta actividad de lugar y catalogaba, o en realidad guardaba el proceso, cuando le daba run, acá me iba a pedir que esta actividad la podía completar solamente alguien que tuviera el cargo de oficial de cuenta y no le iba a permitir a un cliente generar una actividad de este tipo. ¿Sí? O sea, esta actividad iba a aparecer en la to-do-list de un oficial de cuenta y no en la de un cliente. ¿De acuerdo? En Visagi eso, por más que lo dijimos acá con cliente y con oficial de cuenta y pongamos la actividad de acá, voy a cerrar de nuevo el modeler. Cuando yo mire los performers, lo que voy a estar diciendo es quién va a ejecutar la actividad, independientemente del lane que ponga, del lane en el que coloque la actividad cuando estoy modelando. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Bien. Sí, profe, es decir que Siguiente. tiene más, predomina más la performance. El performer es el ejecutador, básicamente. Lo que yo defina el performer es lo que va a interpretar el orquestador. Lo que define el modelado es simplemente gráfico donde ponga la actividad. ¿Sí? O sea que no va a interpretar el orquestador por más que yo cambie la actividad de lugar que la tiene que ejecutar un performer u otro. Pero sí cuando defina el performer de la actividad me va a decir, bueno, ¿quién va a ejecutar esto? Alguien de tipo cliente. ¿Sí? Cuando vean el ejemplo va a quedar más claro y seguramente el miércoles que viene me lo van a contar. En otras herramientas de BPM eso no funciona así. Yo no defino performers aparte, sino que cuando yo lo muevo de un lane a otro, estoy definiendo el performer. En Visagi, por más que lo mueva de un lane a otro, no estoy definiendo el performer. El performer se define en este paso del proceso, de definición del proceso. El anteúltimo paso es la integración, que acá se define cuando tengo que integrar con otros sistemas. Creo que en el ejemplo hace como una integración con un web service de Visagi mismo, que lo que hace es le devuelve un número aleatorio, es un random. Se puede implementar de dos maneras, lo pueden implementar contra un web service de Visagi, o lo pueden implementar con un Internet Information Server, creo que da las dos opciones, no sé si ha cambiado eso, pero creo que no, que sigue siendo igual. Que básicamente es cuando la herramienta, lo que quiere mostrar en el ejemplo que van a hacer, es cómo la herramienta se integra, se conecta, se comunica con otro tipo de sistemas. Que no sé qué es lo que hay detrás, pero sí que hay un web service y me permite rápidamente conectarme y obtener una información, volcar ese dato en un campo de formulario y continuar mi ejecución. ¿Sí? En el ejemplo concreto que van a hacer ustedes, es una solicitud de vacaciones donde se le pregunta a un servicio que ese servicio en un escenario ideal tendría que ser un sistema de recursos humanos, ¿cuántos días disponibles tiene ese empleado? Bueno, acá en realidad lo va a devolver con un servicio que es muy básico, que lo que hace es devolver un número aleatorio entre 1 y no sé cuánto, entre 1 y 20, y devuelve ese número. Entonces eso lo que hace es, toma esa información que viene del sistema de recursos humanos, entre comillas, la guarda en un campo de formulario y después a quien tiene que aprobar esa solicitud, lo que le va a mostrar es cuántos días tiene esa persona. Si ven que se les complica hacer esa integración, no pierdan tiempo, lo comentamos dentro de... No quiere decir que no lo intenten. A las personas que son más técnicas, por ahí les genera un desafío, a las personas que son menos técnicas y son más funcionales, les va a generar como bastante pesadez. Es mejor si lo hacen porque se chocan con algo más concreto de lo que puede pasar en un proceso real. Si no lo hacen no está mal, vean cómo salvarlo y cómo generar ese número aleatorio o cómo completar esa información en forma manual tal vez, dejando el campo abierto, sin llamar al servicio. Pero está bueno si si se desafían a ustedes mismos y pueden integrarlo con ese servicio. Que creo que en la versión anterior del documento, porque la versión nueva que está ahora montada en la web de Visagi, no sé si lo hace de la misma manera, en una versión anterior del documento se puede hacer de dos formas. O integrando con un servicio que disponibiliza Visagi, o integrando con un servicio que se pone en un Internet Information Server de forma local, y eso hace que no dependan de Internet, ¿sí? Y por último paso es la ejecución del proceso. Y cuando ustedes estén en la ejecución del proceso, que le den run, eso lo que hace es compila todo y lo deja como una versión en producción. ¿Cómo van a acceder al proceso? Porque dice, está bien, tenemos el proceso andando. ¿Y qué significa tener el proceso andando? Va a haber una web, donde ustedes se van a loguear con los distintos roles y perfiles que van a tener que ir definiendo dentro del trabajo práctico también, y les va a permitir hacer determinadas actividades. Con algún rol le va a permitir generar una solicitud de vacaciones, y con otro rol les va a permitir aprobarlo. ¿Sí? Dicho todo esto, termina lo que es BPM.
Escucho dudas, escucho consultas. Ah, si está todo tan claro, es algo impresionante. Nunca me parece que fue tan bien una clase de BPM. Igual, profe, yo me conecté un poquito más tarde. ¿Sobre Ajá. qué, o sea, sobre qué modelo vamos a trabajar los procesos y demás? No, el trabajo práctico que tienen que hacer, se los voy a mandar por mail. Van a tener que instalar la herramienta Visagi en sus PCs, en sus notebooks, y van a tener que desarrollar ese paso a paso. Ese paso a paso tiene alrededor de, les digo, concretamente, no les miento, 100 páginas, no se asusten, se leen muy rápido y se avanza rápido, demora el trabajo más o menos entre 3 y 4 horas, no la instalación de la instalación de la herramienta por ahí les lleva 1 hora o 2 horas más, según la velocidad de la PC y la posibilidad de descargar el instalador y qué sé yo. Eso les recomiendo que lo vayan haciendo. Tienen que bajar el Visage Studio, igual eso se los pongo en el mail también como detalle. Una vez que instalan, tienen que empezar a hacer ese paso a paso. Las dudas que tengan, las van tirando en el grupo de Telegram, porque es probable que algún otro tenga la misma duda o que, teniendo la duda, la pudo resolver y puede contestarles. ¿Sí? La entrega del trabajo va a ser individual, pero lo pueden hacer en grupo. O sea, cuando digo entrega del trabajo individual, porque quisiera que me quede la evidencia de cada uno, hacerlo en grupo significa que cada uno tenga instalado en su PC y que vayan haciendo las capturas de pantalla, que les voy a decir cuáles son la clase que viene. ¿Sí? ¿Respondí, Silvia? Pero sí, pero en ese caso sí, o sea, bueno, en nuestro caso somos 3 integrantes, tendría 3 trabajos iguales. No, porque cada uno lo tiene que hacer en su PC. Sí, en realidad voy a tener 26 trabajos iguales, porque el paso a paso es para todos el mismo. ¿Me expliqué? No. Sí, ¿Sí? sí. O sea, son 26 trabajos que tienen que tener el mismo proceso, pero deberían hacerlo porque a ver, les digo yo el truco. Pueden hacer que lo hace uno y después van moviendo las actividades un poco corridas para un lado y yo no detecto si lo hicieron o no. No es el objetivo, porque yo cuando hagamos el miércoles que viene la presentación en grupo, voy a hacer preguntas a todos. Entonces, lo lógico sería que todos hayan pasado por las actividades y no que me digan, no, esto lo hizo, por ejemplo, el grupo de Erika, me dice, no, Erika, lo hizo Erika, en el grupo de Erika. Y yo digo, está bien, pero en realidad la tarea la tienen que hacer todos y es un trabajo práctico individual, que lo pueden hacer en grupo, pero la entrega va a ser individual. Entonces yo necesito que trabajen en forma individual, porque cuando estemos en los 2 miércoles que quedan son básicamente de entrega de la etapa 1, que es el miércoles que viene, y el otro miércoles, que es la última clase, es la etapa 2. O sea, el miércoles que viene es por grupos, 20 minutos, vamos a conversar sobre qué pudieron hacer o qué hicieron sobre ese proceso, y voy a hacer preguntas. Pero también tienen que tener, porque no les voy a, tal vez le digo, bueno, a ver, compartime la pantalla, Eri, y mostrame tu proceso. Y después le digo no me acuerdo con quién está Eri en el grupo, sí, Eri, ¿con quién estás? Con Lourdes, Antonella y Martín. Perfecto, entonces yo después digo, bueno, Lourdes, a ver, mostrame vos cómo hiciste tu proceso y cómo lo ejecutaste. Entonces todos tendrían que tener instalado Visagi y poder mostrarme qué es lo que hicieron. ¿Sí? ¿Me expliqué, Silvia? Sí, profe. Pero como el paso a paso es para todos igual, obviamente los procesos van a ser para todos igual. Lo que yo necesito es que todos pasen por la actividad de desarrollar, de instalar la herramienta y hacer el proceso. ¿Sí? Y en grupo no se puede hacer, porque la realidad es que la instalación es personal y es de cada uno. O sea, no es que es un ambiente colaborativo donde todos pueden tocar al mismo tiempo, y tampoco tiene sentido. Y lo lógico es que vayan leyendo ese paso a paso y vayan haciéndolo. Repito, lo pueden hacer en grupo, se pueden juntar en un Zoom o en un Meet y hacerlo en grupo. No hay inconveniente con eso. Pero sí tienen que hacerlo de forma individual porque después la entrega, lo que van a enviar a mí, respondiéndome el correo que yo les voy a pasar, es uno cada uno. Y yo voy a mirar uno cada uno. Porque es como el trabajo final de la materia. ¿Sí? Santi, ¿querés decir algo? No, ahí lo respondió. Te muteaste, Santi. Hola. No, Ahí ya estás. respondieron. Ya está. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Gustavo, Leo. No, ¿Nadie? ¿No hay yo por dudas? mí ninguna duda. Bárbaro, le gusta. Estamos entonces, si no hay dudas, les mando en un rato o mañana a primera hora el trabajo. Sí les recomiendo, les voy a pasar la URL si quieren por acá. Dejo de grabar ya porque... Recording stopped. Les paso la URL
por acá por el chat donde tienen que buscar, que es la página, es la web de Visagi básicamente, no es que es otra cosa, de hecho si ponen visagi.com en internet lo van a encontrar. Lo que tienen que descargar es el Visagi Studio, no el Modeler. El Modeler les va a quedar corto. O sea, el Modeler es como uno de los 7 pasos que vimos. Es el primer paso donde se dibuja el proceso, o se modela en realidad, pero es el dibujo del proceso. En la web de Visagi se van a tener que loguear con una cuenta. Descargan la herramienta, la instalan y van compartiendo si tienen alguna dificultad para instalarla en el grupo de Telegram. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Tomo asistencia, porque algunos como estaba en la clase, les di a admitir y no les... No, Alberti creo que estaba, ¿no? No sé si está ahora. Sí. Después Anto está, Sol está, Rafa está, Gustavo está, Jorge está. Franco, Cortina creo que estaba, ¿no? Porque lo... Sí. Sí, ahí está. Gracias, Franco. Fer Cucharelli estaba. Sí, Sí, acá ando. gracias, Fer. Lourdes, sí. Santi estaba. Leo, sí. Leo Figueira. Abigail, sí. Nacho. Eri estaba. Nahuel estaba. Mulato y Ponce, sí, los dos estaban, ¿no? Sí. Franco no venía, me avisó. Ramírez estaba. Viola estaba. Mati Sánchez estaba. Emma está. ¿Quién me falta? ¿Pato? ¿Vino Pato? Pato me dijo que se le cortó la luz. Bueno. Silvia está. Y Martín está. Martín Tito. Bueno, por mi parte estamos. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión más que quieran comentar, consultar. No, perfecto. Estamos entonces. Nos vemos. Sí, Silvia. Sí, yo tengo una duda. La clase que viene exponemos Sí. con la misma modalidad que hicimos el trabajo de Sí, Power BI. exactamente. Sí, van a ser 20 minutos. Yo les voy a dar 20 minutos. Tal vez nos demoramos un poquito, así que voy a tratar de no demorarme o de darle un poco más de espacio a cada uno de los grupos o poner un colchón entre grupo y grupo para un poco más grande por las dudas que nos demoremos. Básicamente lo que tienen que hacer es mostrar el proceso modelado y las ejecuciones del proceso. Entonces, cuando digo ejecuciones es iniciar un caso, aprobar la solicitud, en otro desaprobarlo, y de ahí vamos a mirar alguna cosita más. Les voy a dar una pauta de cómo modificar el proceso. Antes de modificar el proceso van a tener que hacer capturas de pantalla de lo que tienen, porque el proceso como lo van a modificar va a quedar modificado y si no, no lo van a poder hacer después. Inician la etapa 2, hacen capturas de pantalla y el siguiente miércoles vemos la etapa 2 y ahí cerramos medio la materia. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. De nada, Silvia. ¿Más dudas? No, nada. Bárbaro. Les dejo el link de Visagi, descárguenlo. Les mando el mail o en un rato o mañana a primera hora con el TP. De todas formas, el TP si ponen, pero no lo arranquen así tan seguro de que van a hacer lo que les estoy mandando y no que encontraron otro y arrancaron con otro. Se llama Mi Primer Proceso Visagi, yo se los mando por mail para que lo miren, ¿sí? Y que tienen que hacer ese paso a paso. Siguiendo ese paso a paso no tendría que haber dificultades. Mi idea, el objetivo con el trabajo es que trabajen con la herramienta, que estén dentro de la herramienta, que pasen por las distintas etapas que lleva la implementación de un proceso en una herramienta BPM y que cuenten después el miércoles que viene la experiencia que tuvieron con eso. Y después la parte más importante, o por ahí más divertida, es que qué pasa cuando modificamos ese proceso. Porque tal vez lo lindo está ahí cuando en un sistema convencional lo que requeriría sería hacer un requerimiento, definir un requerimiento, hacer un análisis funcional, ver dónde tiene impacto, estimar el esfuerzo y después ver cómo implementarlo, cuándo implementarlo. Acá van a ver que para hacer algunas modificaciones menores es mover unas cajitas y eso empieza a andar casi mágicamente. Digo casi porque hay que tocar algunas cosas, pero casi mágicamente. ¿Sí? Profe, por las dudas. Jorge, sí, Creo que la semana que viene, porque yo vengo medio colgado con calidad sí. de la materia, Ujú, creo que la sí. semana que viene hay parcial. Yo De ca- porque ah, creo que la vez pasada se había extendido mucho el horario. Yo para ver ese tema. Por a las 8 bueno, creo que es el parcial.
Ah, está bien, o sea, Yo para antes decir que terminemos antes de las 8. Claro. Si no, avísenme, porque no sé si todos están cursando calidad. Si los avísenme quiénes son o me mandan un mail, me dicen yo estoy cursando calidad, entonces vemos cómo agrupo o cómo pongo esos grupos primero y me quedan para después los que no tienen ningún compromiso horario. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Igualmente, Jorge, voy a tratar de comprometerme para terminar lo antes posible, antes de las 8, así todos los libero. Y además, igualmente me sirve que los que van a rendir calidad rindan primero, o hagamos, no, Sí, no sí, lo sí. toman como un examen, tómenlo como una presentación, rindan primero, así tienen más tiempo para desconectarse de TIGE y conectarse ya con calidad mentalmente y empezar a repasar la Sí, última no, hora de repaso que es. era más que nada por eso, como para de última Perfecto. rendir primero si no le molestaba al resto de los compañeros. No, por eso, mándenme los responsables del grupo, que tiene algún integrante de grupo, me envían por favor un correo diciéndome, respondiéndome el de BPM, nosotros tenemos calidad, o cuando yo les mande el cronograma, porque el cronograma igual, le voy a mandar primero las tareas del trabajo y tal vez después les mando otro mail para la clase que viene con el cronograma. Cuando les manden el cronograma me responden y me dicen, no, yo rindo calidad o tengo algún integrante de mi equipo que rinde calidad y vemos si los reorganizo y no los pongo en orden numérico, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que los pongo en orden más aleatorio o tratando de beneficiar a los que rinden calidad. Sí, ¿Sí? creo que nosotros tres, Jorge, tenemos que rendir. Ah, está bien. Está bien. Bueno, perfecto. Mejor, son los tres, así es más eficiente. Pero Eri me decía, por ejemplo, entendí, la señora me decía que ya no rendía y tal vez del grupo de Eri no hay nadie que rinda calidad, entonces tal vez no hay inconveniente que vayan un poquito más atrás. ¿Sí? Buenísimo, Más muchas atrás me gracias. refiero más tarde en cuanto al horario, ¿no? Eso digo nada más. Sí. Estamos, nos vemos el miércoles que viene. Dale, Entonces- listo. Chao, Lean. Bueno, profe, Chao, buenas nos vemos. Chao, profe, nos vemos.